Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, con todo este asunto de la liturgia de la iglesia, me he puesto a pensar en una palabra que dicen muchos. Es decir, que de alguna manera no están muy de acuerdo con las personas que prefieren o están más inclinadas a la misa tradicional, a la misa tridentina, a la misa de San Pío V. Ustedes bien saben, porque lo he manifestado en anteriores videos, que yo no sé latín. Yo fui formado para celebrar la misa del Novus Ordo, del misal del Papa Pablo VI, el año 1970. Todo lo que yo manejo son las rúbricas de este misal, de Novus Ordo. Yo nunca he celebrado misa tridentina o de San Pío V, pero considero que la misa tradicional pues recoge todo el misterio de Jesucristo, de una manera codificada, una manera organizada, una manera íntegra. La manera de celebrar esta misa y todo lo que tiene como liturgia, ornamentos, música, palabras, oraciones, gestos, allí se recoge todo el misterio de una manera íntegra, el misterio de Cristo Jesús. Esa misa pues dejó prácticamente de celebrarse de manera digamos normal, ¿no? Regular, ordinaria, cuando salió la nueva forma de celebrar la misa. Comparar la nueva misa con la misa tradicional pues trae grandes diferencias. Algunas cosas son parecidas, pero se ve que es otra manera de celebrar. En ambas misas Jesucristo se hace presente, claro, desde luego, porque el que celebra la misa del Novus Ordo es un sacerdote válidamente ordenado, y si es un sacerdote válidamente ordenado, perfectamente está dado para que confeccione la Eucaristía. Ahora, esto que estoy diciendo es porque he escuchado esa palabra, digo, lo que empecé desde el principio, una palabra que llama la nostalgia. Es que algunos que son nostálgicos por esa misa. Mire, esa es la peor falacia que yo he podido escuchar. Porque simplemente hagamos historia. El Concilio Vaticano II terminó en el año 1965. Después de 1965, pues empezaron todos los aires, ¿no?, del concilio, la primavera de la iglesia, entre inmensas comillas. Y entonces estos aires, ¿no?, primaverales, pues llegaron aquí a América, pues más o menos alrededor de unos 4 o 5 años después. Entonces fue cuando empezaron a cambiar toda la estructura de los edificios, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que se notó fue que el altar estaba pues en el medio del presbiterio. Ok, si eso más o menos arrancó en el año 1965, pongamos esa fecha. Creo que empezó un poco después aquí en América, pero digamos 1965, la fecha que terminó el Concilio Vaticano II. Entonces usted póngase a pensar, las personas que vivieron la misa tridentina, la misa de San Pío V, pues en aquella época, digamos, los más jóvenes tendrían, ¿qué?, 12 años, que cuando recuerdan bien eso, eran monaguillos en sus parroquias. ¿Cuántos años vienen a tener hoy? Créeme que alrededor de unos 70 años, más o menos. Y el promedio de edad de las personas que van a misa hoy en día, el promedio es 53 años, el promedio de edad. La gente va, gente joven, gente adultos, y adultos mayores, es decir, personas que superan los 70 años o 65 años para arriba, son muy pocos, son muy pocos. Claro que los hay, pero son muy pocos. Esos son los que son los nostálgicos, esos son los que podrían tener un poco de nostalgia, pero son poquísimos. Los que van a la misa tradicional es gente que
relativamente joven. Las personas relativamente jóvenes que van a ese tipo de iglesia no superan los 53 años, no lo superan. Entonces, ¿qué nostalgia pueden vivir si cuando nacieron, cuando el Concilio Vaticano II se estaba acabando? Ellos crecieron con el Novus Ordus, con la misa nueva, y siempre vivieron con la misa nueva. Ellos no pueden sentir nostalgia de nada, de algo que no han vivido. O sea que aquellas personas que dicen, no, es que vienen la nostalgia, es que tienen pensamientos nostálgicos, es que se quedaron con las cenizas y no con el fuego del espíritu del concilio, ¿no? Es que se quedaron con la cuestión de la música y aquellas cosas que son de museo. No, es una manera, de pronto hasta burlesca y de falta de respeto, porque no es así. Los que van a este tipo de misa no son ningún tipo de nostálgicos, porque no pueden tener nostalgia de algo que no han vivido. La nostalgia se vive es cuando hacemos remembranza de un tiempo ido que nos marcó y nos dejó una huella agradable, bonita, y suspiramos, ¿no? Esta gente no, esta gente que va ahorita a la misa de Novus Ordus es gente que se cansó. Estoy hablando de católicos serios, porque usted que la mayoría de los católicos son católicos a veces despistados y que ni tienen ni idea qué es Novus Ordus y que no tienen ni idea que de una misa tradicional, sí, o no tienen ni idea qué es la misa tridentina, o no tienen ni idea qué es el Concilio Vaticano II. La gente que ignora eso es gente buena, gente que trabaja, gente que va a misa los domingos, gente que reza su rosario, gente que se gana el pan honradamente, pero no tienen conocimiento de lo que estamos hablando. Son pocas las personas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque uno dialoga con las personas, uno habla, y uno escucha, y uno observa. Por ejemplo, en este templo donde yo estoy, a veces hacen unas danzas litúrgicas, por ejemplo, para llevar las ofrendas. Entonces algunas damas de aquí de la parroquia se ponen atuendos muy típicos, por ejemplo, mexicanos, ¿no? Y con trenzas de esas largas, pues obviamente postizas y sus faldas estilo pues muy típico mexicano, muy hermoso todo el vestido y todo lo que hacen estas respetadas damas, ¿no? Y llevan incienso y llevan los frutos de la tierra y llevan los cuadernos que nos preparan para el estudio y llevan todo, ¿no? Y con una música un poco con ritmos y atmósfera un poco indigenista y cosas de estas. Eso está allí y eso se metió en la iglesia y la danza litúrgica, ¿no? Para las ofrendas. La iglesia del Novus Ordus permite muchas cosas. La misa tradicional no. Y las personas que van a la misa tradicional hoy no tienen nostalgia de nada porque nunca vivieron eso. Ahora es que lo están viviendo. Y saben la diferencia entre una misa y la otra. Ambas válidamente celebradas porque el sacerdote es válidamente ordenado, es decir, en ambas está Cristo Jesús. Pero la otra tiene la característica de que es cristocéntrica. Cristo es el centro y toda la oración y la adoración va hacia Él. La otra misa es antropocéntrica, comunitaria y social. Cristo se hace presente, desde luego, pero está dado más para el compartir, todos estamos celebrando, por eso doña Pepita sube al ambón, don Jacinto, que es el ministro de la comunión, también se sube al presbiterio, cosas de estas. Porque es comunitaria, social, es más abierta, somos hermanos. Y se nos meten con esa retórica y esas cosas que no es así. El Concilio Vaticano II, frente a la liturgia, fue claro en muchos aspectos. Pero desafortunadamente, al ir pasando los años, empezaron unos abusos y unos
excesos litúrgicos. En la misa tradicional usted no va a ver ningún tipo de exceso litúrgico ni ningún abuso litúrgico. Las rúbricas se cumplen al pie de la letra porque se sabe que es para adorar y orar al Señor. Ahí el único protagonista es Cristo Jesús, no es la asamblea, no es el sacerdote. Y estas cosas son fáciles de corroborar, no solamente por lo que estoy diciendo con estas palabras, sino porque existe ya registro de video fílmico, audiovisual, que vemos este tipo de abusos litúrgicos, desórdenes en la Eucaristía. Entonces crean un ambiente muy protestante, donde todo el mundo levanta los brazos, donde el mundo canta, grita, hay desperucos, hay aspectos que, que nos traen a nosotros pues de sorpresa y uno se admira y se asombra de ver tanto desorden. No todas las misas son así, desde luego, hay misas del Novus Ordo que están muy bien celebradas, misas con mucho decoro, mucho orden y se celebran muy bien. Pero desafortunadamente hoy en la gran mayoría de parroquias ya no es así. Eso ha creado pues una serie de cansancios espirituales. La gente que es piadosa ve que no están funcionando bien las cosas. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues están yendo a la misa tradicional, no por nostalgia, no, sino porque quieren encontrar verdaderamente el Espíritu del Señor. Para hacer cosas más fraternas, más comunitarias, para eso está el salón parroquial, para eso está una convivencia, un retiro en el campo, donde se permiten ciertas cosas porque están fuera de la Eucaristía, fuera del ambiente de oración y alabanza al Señor, dentro de la liturgia de la misa, desde luego. Ahora, para terminar este video, yo quiero que usted analice un poco esta parte de lo que comunicó el Romano Pontífice respecto a algunas restricciones o limitaciones para celebrar la Eucaristía. Y que obviamente pues, se los dejó a cargo los obispos para que cada uno en su diócesis pues, mire qué es lo más conveniente. Bien, una de esas cosas que me llamó mucho la atención a mí es que si el obispo autoriza la celebración de las misas, que por favor no se hagan en los templos. Hay que buscar un lugar, pero no se va a hacer en las iglesias parroquiales. Yo pregunto, entonces, ¿en dónde? ¿En un salón? ¿En una bodega? ¿En una casa? ¿En un teatro? ¿Por qué no en la iglesia? ¿Por qué no en un templo? Son cosas que uno se pregunta como cualquier persona que puede pensar. ¿Por qué eso? Y aquí no vale irse por otras cosas, es decir, no hombre, no se preocupe por eso, hay cosas más profundas en la vida, miremos la parte positiva. No, no, responda esa pregunta. ¿Por qué no en los templos parroquiales? ¿Y por qué no se puede erigir una nueva iglesia para este tipo de personas? Allá les dice grupos. ¿Por qué? Si es la iglesia de Dios. El templo es la casa de Dios. Sí, algunos van a decir que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que nosotros adoramos a Cristo, Jesucristo es el Espíritu y en verdad, no necesariamente en un templo. Sí, eso es retórica barata. Los templos están hechos para algo. Si no, no existiría iglesias, ni santos, ni altares, ni luces, ni cirios, ni imagen, ni nada. Si eso fuera así, celebraríamos la misa debajo de un árbol. Y todos con la barba larga y con túnicas. Pero sabemos que no es así. La iglesia la iglesia se desarrolla y se desenvuelve dentro de una antropología y nosotros manejamos una realidad semiótica, ¿no? Del símbolo, del gesto, ¿no? Las imágenes, los altares, los vitrales, la música, las velas, los cirios, los ornamentos, todo eso dice algo. Por lo tanto, si las misas se van a celebrar, este tipo de misas, ¿no? La misa tradicional o de San Pío V o la misa tridentina, se va a celebrar en cualquier lugar, pero no en los templos parroquiales, entonces, ¿por qué?
Esa pregunta hay que resolverla. No es simplemente decir, ok, vamos a mirar en qué salón la celebramos. No, sino ¿por qué no en los templos parroquiales? ¿Qué hay? Porque nos dicen órdenes, pero no dicen por qué. Y uno tiene que preguntarse el por qué. Porque, porque sí, no, sino porque es extraño que se va a celebrar la misa en un lugar donde no es apropiado celebrarla. La misa se celebra es en la iglesia, en el templo, donde hay altar, donde hay cirios, donde hay imágenes, donde hay vitrales, donde hay un ambiente propio y adecuado para celebrar la Eucaristía, donde está Cristo en el tabernáculo. Son cosas que uno tiene que decir y por mucho que haya muchos que pronto estén discrepando con lo que estoy diciendo, pues tienen todo el derecho de discrepar, porque somos libres. Y usted tiene derecho y es libre de discrepar. Yo también. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.